Gloria, honra y honor al Rey y Señor del universo, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestra esperanza, nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Damos gracias al Señor porque tenemos una mamá en común que es María Santísima. Y muy especialmente, pues, damos gracias al Señor por la Orden de los Carmelitas, tanto los hermanos como las hermanas. Muchísimas felicidades a todos ustedes, a la Orden también, de las diferentes, bueno, la Orden de los Carmelitas bajo sus diferentes conceptos o ramas. Muchísimas felicidades. Y también a los terciarios, muchísimas felicidades. Y a todos los que de alguna forma u otra, pues, estamos bajo el manto del amor de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. En este caso, bajo el título de Nuestra Señora del Carmen. Tenemos un programa muy interesante para todos ustedes, cargado de bendiciones, y vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas. Y gracias por todas sus preguntas, sus cartas, sus llamadas telefónicas. No dejen de hacerlo, por favor. A veces vamos un poquito despacio respondiéndolas, pero en el nombre de Cristo Jesús, ahí vamos, ahí vamos. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, nos ponemos en la presencia del Señor. Le pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre María en este momento bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, vamos a orar. Padre misericordioso, Padre santo, Padre amantísimo, hoy queremos, oh Dios, orar dos oraciones que las hemos conocido desde niños y las dos son bíblicas. Una es el Padre Nuestro y la otra, el Dios te salve María. Y pedir a nuestra Santísima Madre que interceda ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que podamos un día, Padre Santo, alcanzar la meta de nuestra vida, que es la meta tuya para nosotros, que es la santidad, que es unión contigo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Danos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo, para que al igual que María, podamos proclamar tu grandeza y tus alabanzas, mi Dios, para toda la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santa, que siempre intercedes ante tu Hijo por nuestras necesidades, y especialmente en este día en que te honramos bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, a ti te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Y en este momento, pues, nos unimos en oración por la paz en el Medio Oriente. Pedimos al Señor que nos ayude a comprender que todos somos hermanos, ¿verdad que sí? Hijos e hijas de un mismo Padre que es Dios, que cesen las rencillas, las divisiones, las discriminaciones, los odios, y que haya paz. Y no solamente en el Medio Oriente, pero en el mundo entero. Y que nosotros como cristianos no solamente pidamos por la paz, pero nos convirtamos de verdad en instrumentos de la paz del Señor. Pedimos también por los niños que han llegado a Estados Unidos de tantos de nuestros países, con tantos problemas y con tantos sacrificios, buscando un poquito de libertad, buscando una vida mejor. Y al llegar aquí a Estados Unidos, pues han tenido grandes dificultades.
Pedimos por ellos porque en sus países sus vidas peligran. Pedimos al Señor que haya un proceso de justicia en este país para que estos niños puedan realizar sus sueños y ver sus esperanzas pues hechas verdades posibles para ellos y por qué no para sus familias también. Pedimos por todos nosotros que sepamos que somos ciudadanos del mundo y que si bien es cierto que tenemos que tener leyes, pues también tenemos que poner en práctica la más importante de las leyes de Dios, que es el amor. Pedimos también por Flor de Idaho, que pide por la familia Ruiz Mesa y por su esposo que está estudiando para el diaconado, que el Señor le bendiga en abundancia y que sea un diácono santo para gloria a Dios. Y también pedimos por toda la familia. Amelia Hernández, pedimos por su hermana Rosa, por su hijo Abraham y por todos sus hijos y demás miembros de la familia, que el Señor los bendiga en abundancia hoy y siempre. Y por Gloria de New York, que pide por ella, quien padece de depresión y de nervios, que el Señor, el príncipe de la paz, Jesucristo, colme tu corazón de su santa paz. Y Ana Leiva de Indiana pide por su salud y por su hijo Carlos, quien tuvo cirugía, y que el Señor lo bendiga y que lo ponga perfectamente bien de salud para gloria a Dios. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les bendiga copiosamente, abundantemente, y que puedan experimentar el poder sanador, transformador de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos y hermanos, pues hoy damos gracias a Dios y felicitamos pues a todos los carmelitas del mundo entero. Muchísimas felicidades en el nombre de Cristo Jesús y pues en el nombre de EWTN, Radio Católica Mundial, muchísimas felicidades. El bien que ustedes hacen, la manera en que Dios los utiliza a través especialmente de las oraciones de ustedes para que tantas almas vengan a los pies de Cristo Jesús. Muchísimas, pero muchísimas felicidades a aquellos que viven su vida en clausura, aquellos que viven su vida en semiclausura, aquellos que pues están en el mundo predicando la palabra de Dios. A todos ustedes, muchísimas gracias por todo el bien que hacen y que han hecho a lo largo de la historia. Y hablando acerca de la historia, pues todo comienza en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es un lugar precioso que está bañado por el mar Mediterráneo. Y si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de ir a Tierra Santa, pues uno de los lugares principales donde se les va a llevar es precisamente al Monte Carmelo. El Monte Carmelo, estamos hablando de una cordillera de montañas y ahí está un lugar sagrado, y es sagrado porque acontecieron cosas maravillosas y entre ellas pues el profeta Elías, tal vez considerado como el más importante de los profetas del Antiguo Testamento, Dios hace cosas maravillosas, Dios hace cosas fabulosas a través de él. Y unas cosas grandes, maravillosas, fabulosas que hace Dios a través del profeta Elías, de este hombre que se deja en las manos de Dios, pues es lo que encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. El primer libro de Reyes, capítulo 19, este gran hombre de Dios y un profeta, hermanos, es uno que habla en nombre de Dios. Uno que es como que un instrumento en las manos de Dios a través del cual Dios se comunica, como un micrófono, ¿sí? Tanto para anunciar la buena nueva que Dios quiere anunciarle al pueblo, como el denunciar el mal que el pueblo está cometiendo al apartarse de Dios. Este gran profeta de Dios, Dios había hecho cosas grandes, como dije anteriormente, entre ellas pues un tiempo en que había una sequía terrible y el profeta ora a Dios, pero con una intensidad increíble, con una fe tremenda, y cae lluvia, algo que dejó atónito a todo el mundo, a todo el pueblo de Israel. Era un hombre de mucha fe y él tiene un encuentro con un grupo de profetas de un dios falso que se llamaba Baal. Era el dios de Mesopotamia, tal vez el más importante de todos los dioses en aquel entonces. Un dios falso, por supuesto, no el verdadero Dios al que nosotros adoramos y glorificamos. Y el caso es que tiene este encuentro y hay un reto, a ver cuál verdaderamente era el Dios real, el Dios que es dueño y señor de todo lo que ha creado. Y a través de este proceso, si ustedes van al primer libro de Reyes, capítulo 19, van a ver cómo el rey, el Dios, el amo del universo, se manifiesta a través del profeta Elías y pierden, por supuesto, la contienda que estos 450 falsos profetas del falso dios Baal
hacen en contra el verdadero profeta de Dios, que es Elías. Y bueno, pues al perder, todos son exterminados. Pero entonces después Elías tiene un problema muy serio en su interior. Se debilita espiritualmente al punto que Elías quiere morir. Él pide la muerte. Pero Dios le envía un ángel, dice la palabra de Dios. Y ese ángel le da alimento del cielo. Es como una especie de antesala de lo que va a pasar con la Santa Eucaristía. Y Elías come y bebe y se vuelve a acostar. Como que para nosotros es algo maravilloso, porque ¿cuántas veces debemos de comer y de beber el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la Santa Comunión antes de estar verdaderamente fuertes y equipados para nuestra jornada hacia la meta definitiva, que es el cielo? Y finalmente vuelve otra vez el ángel y le da de comer y le da de beber. Y con la fuerza que tiene, dice la palabra de Dios, que recibe del cielo, puede caminar en su jornada hacia la meta que Dios tiene para él, que es el monte Horeb. La palabra Horeb significa monte de Dios. Y al fin y al cabo es la meta que Dios tiene para Elías, y ahí él va a tener un encuentro fabuloso con Dios. Pero esa es otra historia. Nosotros también tenemos una meta, un monte Horeb que alcanzar, la cima del monte Horeb, y esa cima al fin y al cabo es el cielo. Desde ese tiempo en adelante, personas vienen a ese lugar sagrado, a ese lugar que se llama Carmel en hebreo, que para nosotros es Carmelo, y la palabra Carmel o Carmelo significa jardín, jardín o tierra de jardín. Al lado del mar Mediterráneo hay muchas flores, mucho verdor, un lugar muy bonito, muy especial. Y comienzan a venir personas que quieren ser ermitaños, que quieren estar como que apartado del mundanal ruido para poder estar en presencia de Dios a través de la oración y a través de la penitencia. Pasa el tiempo y estos ermitaños, que viven cada cual en un lugar diferente del área del Monte Carmelo, comienzan a invocar la intercesión de María Santísima para que ellos de verdad puedan ser hombres de Dios. Y poco a poco se va conociendo esa devoción a María Santísima bajo el nombre de Nuestra Señora del Carmen o Nuestra Señora del Carmel, que significa Nuestra Señora del Jardín. Y qué cosa tan preciosa, a mí se me paran los pelos de punta, hermanos, porque al fin y al cabo, si alguien es el jardín de Dios, es María Santísima. La palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis que el hombre y la mujer vivían en el jardín, ¿no es cierto? Es decir, la palabra jardín en hebreo se dice paraíso. El paraíso es el jardín, es donde se ejecuta la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay armonía, hay unión entre los seres humanos y hay unión con Dios. La persona que realmente pues da a conocer la plenitud de la voluntad de Dios es María Santísima, porque ella se convierte en la tierra de Dios, en el jardín de Dios, donde se ejecuta la perfecta voluntad de Dios. Qué hermoso si de nuestras vidas un día se puede decir lo mismo, que María Santísima interceda ante su Hijo Jesús por nosotros, para que, al igual que Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Jardín, nosotros podamos convertirnos en esos jardines preciosos de Dios, donde se ejecute en todo momento, como en María, la santa voluntad de Dios. De nuevo, a todos los carmelitas y a todos los que amamos a María Santísima, en este día en que celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, muchísimas, pero muchísimas felicidades, y muy especialmente al pueblo de Chile, cuya patrona es Nuestra Señora del Carmen. Hermanos y hermanos, para que nos llamen, el teléfono de Estados Unidos es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey y Señor de nuestra vida, y gracias, Señor, por nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María,
que nos impulsa con su ejemplo de vida. Y fíjense la diferencia, porque el Espíritu Santo es el que nos impulsa a Cristo Jesús, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que conocemos con el nombre del Santificador, y María Santísima, que nos impulsa con su ejemplo a imitar a Cristo Jesús, y la que siempre está intercediendo como madre tuya y madre mía por nuestras necesidades ante su Hijo Jesús. Este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cada vez que estoy cerca de Dios llega un golpe fuerte a mi vida, desilusiones, profundo miedo y tristeza. Ahora ha llegado a mi mente que Dios me defraudó, que a nadie defrauda, pero a mí sí, y esta sensación me ha robado la paz. Estoy sin consuelo. ¿Es posible que Dios me haya olvidado? Ayúdeme, Padre, estoy muy mal. Anónima. Anónima, ante todo, si conocieras el amor de Dios, si conocieras lo mucho que te ama Dios, si conocieras que realmente Dios te ama tanto que mandó a su único Hijo para que diera su vida por ti. ¿Por qué nosotros los cristianos nos deprimimos muchas veces? Nos sentimos que Dios no nos ama, nos sentimos como que estamos en una fosa de la cual no podemos salir. ¿Sabes por qué? Porque dejamos de poner nuestra confianza en Dios. Y ponemos desafortunadamente nuestra confianza en el problema, ponemos nuestra atención en el problema en vez de poner nuestra atención, nuestra confianza en ese que es la solución de todo problema, que es Jesucristo. Y podemos ver un montón de pasajes bíblicos, y no los voy a nombrar porque, es decir, no es el momento. Pero muchos momentos, muchas situaciones en que nosotros nos dejamos llevar por el pesimismo y creemos como que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad que sí? Si hacemos eso, el Señor Jesús nos va a decir, ¿dónde está tu tesoro? Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 21, ahí está tu corazón. Si tu tesoro realmente, y puede ser un tesoro horrible, si tu tesoro es el sentirte menospreciado de Dios, el sentir que Dios no te ama, que Dios se ha olvidado de ti, ahí va a estar tu corazón. Y eso es lo que vas a experimentar en tu vida. Yo te invito para que estés consciente de que muchas veces las cosas salen mal por tres factores principales. Primero, porque yo hago las cosas mal. Tomo decisiones equivocadas y por lo tanto la consecuencia de mis decisiones equivocadas o mal decisiones es siempre algo negativo. La segunda razón por la cual yo comienzo a experimentar cosas negativas en mi vida, comienzo a experimentar dolores, problemas, situaciones adversas, es porque otras personas me hacen daño con sus acciones y con sus decisiones mal tomadas, en este caso en referencia a mi persona. Así que lo primero, por las decisiones mal tomadas que yo tomo. Segundo, por las decisiones mal tomadas que otras personas toman. Y tercero, pues por pensar que las cosas me van a salir mal y creo que me salen mal y por lo tanto me salen mal. ¿Por qué? Porque uno es lo que uno piensa. Y si yo pienso que las cosas me van a salir mal, las cosas me salen mal. Si yo en este momento pienso que no voy a poder hablar y que lo que ustedes me preguntan yo no voy a poder responder, me quedo sin poder hablar y sin poder responder. ¿Por qué? Porque la mente es una computadora tremenda y muchas veces lo que nosotros sugerimos a la mente es lo que la mente va a sugerir al cuerpo para que nosotros actuemos de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando. Entonces yo lo que te invito es para que tengas una actitud positiva, para que pongas tu confianza en ese que tiene la solución para todo tu problema, en ese que nunca te abandona, en ese que te espera siempre con brazos abiertos, en ese que dio su vida por ti, que es Dios, que es Jesucristo. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. A mí me fascina, léelo cuando puedas. Dice la palabra de Dios que Goliat venía en contra de David. ¿Y qué es lo que hace David? Al ver ese monstruo que tenía delante de él, se reviste de fe, pone su fe en el Señor, pone sus ojos no en el problema, sino que en la solución de su problema, que es Dios. Y le dice a Goliat, tú vienes en contra mía con polaina, con escudo, con casco en la cabeza, con todo eso, pero yo vengo en contra tuya en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿Y qué es lo que sucede? La fe de David hace que David gane la contienda,
Porque por muy difícil que sea tu problema, hay uno que tiene la solución para tu problema siempre. Y su nombre es Dios, su nombre es Jesucristo. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi hijo de 18 años, refiriéndose a Jeremías 1:5, me dice, ¿cómo es eso de que Dios ya nos conocía desde antes que nosotros naciéramos? ¿Quiere decir que Él ha permitido que los padres de mi novia se divorciaran? Si ya estábamos en su mente desde antes de que naciéramos y ya nos amaba desde antes, ¿quiere decir que ya sabía todo lo que nos pasaría? Por favor, ayúdeme a explicar esto. Teresa Contreras. Teresa, el Señor te bendiga. Muy interesante la pregunta. A ver si puedo responderla en una forma que tú lo entiendas. Dios es el eterno presente. Dios es el eterno presente. En Dios no hay pasado, en Dios no hay futuro. Es presente absoluto. Dios crea porque el amor es un poder creativo y Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y Dios crea. Es igual que tú cuando te casaste con tu esposo. El amor de ustedes hizo que ustedes procrearan. Es decir, que colaboraron con Dios para crear al hijo de ustedes. Bendito sea Dios. Dios, porque es amor, Dios crea. Dios no puede hacer otra cosa sino que crear. El amor de nuevo es un poder creativo. Pero no podemos hablar de Dios antes y Dios después. ¿Sabía Dios que el papá y la mamá de la novia de tu hijo se iban a divorciar? La respuesta es no. Es decir, Dios no sabía porque no hay un antes, ni hay un después. A ver si me puedo entender. Dios es el eterno presente. Cuando una persona nace, cuando Dios crea una persona, en ese momento presente, esa persona muere. El tiempo es un invento del ser humano, pero Dios está fuera del tiempo. Por eso es que Dios le puede decir a Dimas, el buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Tal vez, de acuerdo al concepto del tiempo del ser humano, Dimas tuvo que pasar un montón de tiempo en el purgatorio. Pero como Dios está fuera del tiempo, en ese momento en que Dimas muere, Dimas está en el paraíso. Dimas está en la presencia de Dios. Entonces, ¿quería Dios que el papá y la mamá de la novia de tu hijo se divorciaran? Por supuesto que no. Dios es amor y Dios busca la unidad de sus hijos. Dios quiere que nosotros amemos con la misma intensidad con que Dios nos ama a nosotros. Ahora, el decir que Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, Dios no lo sabe. Es decir, Dios no sabe el futuro porque Dios no es futuro, Dios es presente. Y Dios, por lo tanto, no tiene conocimiento del futuro porque el futuro no se ha hecho todavía. El ser humano colabora con Dios y Dios es el que hace el futuro en el eterno presente. Pero no hay futuro porque Dios es presente, Dios no es futuro, ni ha habido pasado porque Dios no es pasado, Dios es presente. Eso es precisamente lo que Dios le dice a Moisés en el evento de la zarza ardiendo, ¿no es cierto? Cuando Moisés le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Qué le puedo decir al faraón? ¿Cómo tú te llamas? ¿Y qué es lo que le dice Dios? Yo soy. Es decir, Yahvé, yo soy el eterno presente. ¿Cómo explicar esto? Pues también me gusta mucho la historia que me contó mi productor, Pablo Pilco, y se refiere a dos trenes que vienen desafortunadamente sobre el mismo carril, uno en contra del otro. Y aquí hay una montaña, y encima de la montaña está una persona que está divisando todo lo que va a pasar. Es decir, por aquí viene un tren y por aquí viene el otro. Y si los dos siguen en la misma dirección, van a chocar más tarde o más temprano. Así es Dios. Dios ve la situación en el presente de cada ser humano y Dios habla y Dios pide y Dios manda diferentes eventos y circunstancias y personas para avisarnos, para que podamos nosotros recapacitar y hacer lo que Dios quiere para nosotros, porque al fin y al cabo de otra manera fracasamos, nos destruimos y nos vamos al barranco. Y hay momentos en que Dios actúa por pura misericordia y Él puede sacar el tren si Él quiere.
momentos específicos en que Dios interviene en la ley natural, es decir, en los eventos naturales de la creación. Dios interviene, pero son momentos muy específicos y momentos muy contados. ¿Por qué? Porque Dios respeta la ley que Él ha puesto en su creación. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, que estemos conscientes de que Dios no quiere el mal. Por encima de todo, Dios no quiere el mal. Dios quiere nuestro mejor bien, porque al fin y al cabo Dios es amor. Nosotros, desafortunadamente, somos los que muchas veces actuamos en contra de la voluntad de Dios, y haciendo lo que está en contra de la voluntad de Dios, pues al fin y al cabo sufrimos las consecuencias de nuestras vidas y hacemos que otros sufran también. En este momento tenemos una llamada telefónica de Queens, New York. María, ¿me escuchas? Sí, le escucho, sí. Pues María, bienvenida, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Mucho gusto. Padre Pedro, yo quisiera preguntarle, ¿qué es un padre exorcista y qué es lo que hace? Esa es mi pregunta. Pues realmente yo soy un poco no valiente, un poco gallina, y realmente pues de exorcismo no me he metido mucho en eso. Cada diócesis del mundo debe tener un sacerdote que es el sacerdote exorcista. Quiero primero que todo decirte, María, que las posesiones satánicas son muy raras. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnipresente como Dios. Dios está en todas partes. Satanás puede estar en un solo lugar a la vez. Entonces, el que Satanás posea un alma es muy difícil y muy raro. Pero puede existir, también puede existir. Ahora, tenemos que hacer la diferencia y ver que hay diferencia entre Satanás o posesión satánica y demoníaca. Una perturbación demoníaca, y es precisamente, básicamente, lo que Jesús hace en su tiempo. Él expulsa los demonios. Demonio puede haber muchos. El demonio de la lujuria puede ser un demonio, el demonio del alcohol puede ser un demonio, el demonio de la obsesión por el dinero, en fin, todas aquellas cosas que nos perturban en nuestro caminar con el Señor y nos apartan del Señor. Entonces, hay una diferencia entre un exorcismo que es sobre una posesión satánica, y eso pues la iglesia lo presenta como que algo muy raro, y vuelvo a repetir, y para que eso se pueda realizar, de nuevo, tiene que haber una persona que es la asignada por el obispo en esa diócesis, y es un sacerdote exorcista, y estudia para poder, pues cuando sea el momento necesario, expulsar en el nombre de Cristo Jesús y por su santísima sangre al maligno, a Satanás que está poseyendo esa alma. Y pues, no, puede suceder. Pero entonces, ¿cuánto sucede? Cuando después de una intervención de científicos en la que se incluyen psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera, determinan que eso ya está más allá de la ciencia, que ellos no tienen control sobre eso, entonces ahí puede entrar el sacerdote exorcista para comenzar el rito del exorcismo. La otra parte es lo que se llama liberación demoníaca, en que se ayuda a las personas a autoliberarse de esas perturbaciones demoníacas, liberarse de cualquier atadura que nos impida caminar en el camino del Señor. Y eso pues hay diferentes ministerios en la iglesia, incluso el ministerio de Eli, de la doctora Limón de México, que es utilizado, y yo he visto, ¿verdad?, los maravillosos resultados de personas que han estado pues atados a diferentes cosas que nos impiden caminar el camino del Señor, incluso la homosexualidad, y ver cómo las personas son liberadas de esas ataduras. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a liberarnos, viene a sanarnos completamente y a darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Hermanas y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Al Rey de Reyes, a Jesucristo, gloria, honra y honor. Y a Mamá María, pues la amamos de corazón, de verdad, y damos gracias a ella por su intercesión constante ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que un día podamos gozarnos de la presencia de nuestro Salvador para toda la eternidad. Amén. En este momento un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, si la religión es una, la católica, donde Jesús fundó su iglesia, ¿qué serían las demás iglesias con distintas denominaciones en el mundo? Muchas de ellas tienen un poder de convocatoria realmente increíble y de tal fama que presentan casos de personas con enfermedades terminales, dolencias y otras cosas más, sanadas por el poder de Dios y el Espíritu Santo. Si tienen tal facultad para hacer o mostrar tales milagros, ¿ante quiénes estamos? Raúl, de Tucumán, Argentina. Raúl, Dios te bendice y qué bueno que menciones eso porque precisamente el próximo 16 de agosto en el Allen Center en Dallas, Texas, vamos a tener un sábado de milagros apoteósico y el poder y la gloria de Dios se van a manifestar. Así que todos ustedes que puedan, los invitamos para que estén con nosotros en ese santo día. Primero que todo, tenemos que estar conscientes de que Jesús funda una sola iglesia. Es decir, una sola iglesia. Él dice, y se lo dice a Simón Barjona, a quien le cambia el nombre, le llama Pedro. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Cuando le dice, sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? ¿Mis iglesias? No. ¿Mi iglesia? Sí. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo. Y Jesucristo establece su iglesia, y esto es voluntad divina. Y la iglesia va a tener un montón de percances y problemas y dificultades a lo largo de la historia, pero la iglesia no va a ser destruida. ¿Por qué? Porque la iglesia no es voluntad humana, la iglesia es voluntad divina. Y le dice Jesús a Simón Barjona, a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no solamente eso, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates será atado en el cielo, lo que desates será desatado en el cielo. Te da autoridad. ¿A quién le da autoridad? A Pedro y después a los demás discípulos, los más cercanos colaboradores de Jesús, es decir, sus apóstoles, el día de su resurrección, Evangelio según San Juan, capítulo 20. El caso es que, desafortunadamente, diferentes grupos en diferentes épocas de la historia se han empezado a salir de la iglesia madre, que es la iglesia católica, y han comenzado a fundar sus propias iglesias. La pregunta es, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Si la autoridad se la da Jesús a Simón Barjona, a Pedro particularmente, y después a los demás miembros del colegio apostólico, es decir, a los apóstoles, y les dice, vayan y prediquen y bauticen. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, y sepan que estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, le da autoridad a ellos específicamente y a aquellos que van a venir detrás de ellos por sucesión apostólica, es decir, a través de la imposición de las manos. Pero hoy día, desafortunadamente, en Estados Unidos nada más hay más de 36,000 iglesias y todas son diferentes y todas tienen una teología un poco diferente a la otra y todos dicen yo tengo la verdad. Desafortunadamente, ¿qué es lo que pide el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21? Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Mi pregunta es, ¿quieres tu papá que tus hijos estén todos divididos? ¿Quisieras tu mamá que tus hijos estén todos divididos? Por supuesto que no. Jesús dice entonces, si ustedes que son malos saben cosas buenas darle a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Dios no querrá lo mejor para ustedes? ¿Y qué es lo mejor para ustedes? Que nos amemos. La primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 26, ¿qué es lo que dice San Pablo? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Es decir, ¿permite Dios que haya división en su iglesia, es decir, en su cuerpo? Por supuesto que lo permite. ¿Por qué? Porque Dios permite nuestra libertad. ¿La acepta Dios? ¿La quiere Dios? Por supuesto que no. Dios no la quiere. ¿Qué es lo que dice entonces la palabra de Dios? ¿Por qué hay tanta gente que se va de la iglesia? Dos razones básicas. Primero que todo, por nuestra propia culpa, como pastores de la iglesia y como miembros de la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, por comodidad, por minimalismo, hacemos lo menos. No evangelizamos,
no somos muchas veces testigos fieles del poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de nuestros semejantes. El testimonio de vida que damos no siempre es el mejor. Estamos mucho más preocupados nosotros por nosotros mismos que por la ayuda a los demás, por buscar almas para Cristo. Nos olvidamos que estamos en el negocio de salvar almas para el Señor. Y por lo tanto, por nuestra comodidad, por nuestra mediocridad en nuestra relación con el Señor, hay gente que se va para otros lados buscando una misa, qué sé yo, no una misa, pues una misa o un servicio más activo, más alegre, porque a veces los nuestros son un poquito aburridos, hermanos. Pero culpa nuestra es. Es decir, tenemos lo más maravilloso en la Eucaristía, que es el mismo Dios que se nos da por amor, y sin embargo, ay, como verdad, no hombre, ¿qué es eso? Y la otra razón es por culpa de aquellos que se van, porque no toman el tiempo para conocer a fondo las enseñanzas de la iglesia. Porque se dejan llevar por cualquiera que les dice, mira, aquí va a estar mejor, aquí se canta mejor, aquí se va mejor, y ahí se van. Pero con una teología muy mal fundada de su propia iglesia. Y por eso dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 3 al 4, lo siguiente, y esto es duro, pero lo dice la palabra de Dios, y tenemos nosotros que por lo menos pues tratar de meditar sobre esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Fíjense, y con esto termino. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Sí, crecen estas iglesias, pero no es voluntad de Dios. Dice, hábiles de captar su atención, sí, mucha música, mucha alabanza, etc. Pero esta gente que se va de la iglesia cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios, lo dice Santa Biblia, lo dice San Pablo. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Pide al Señor Jesús en el monte de Getsemaní, cuando estaba a punto de ir a su pasión y al suplicio de su cruz, que todos sean uno. Entonces, Padre, el mundo creerá que tú me has enviado. Hay que orar mucho, hermanos, por la unidad de la iglesia. Y orar mucho para que nosotros comencemos de verdad a ser verdaderos discípulos de Cristo Jesús, poniendo en práctica lo que el Señor nos pide, que es que seamos como Él y que busquemos almas para llevarlas a los pies de Cristo Jesús. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿un sacerdote o un obispo puede negarle la comunión en la boca a una persona que se arrodilla y exigirle que se ponga de pie y reciba la comunión en la mano? ¿Puede un obispo o párroco decir que no se debe recibir la comunión de rodillas? Dios lo bendiga abundantemente. Cruz Janet, de Colombia. Cruz, muchísimas gracias. Un obispo puede pues decir que las personas que vienen a recibir la Santa Comunión, que no lo hagan de rodillas sino de pie. Sí, él tiene la potestad para hacerlo. ¿Puede un sacerdote pedir que no se haga de rodillas, que se haga de pie? Sí, tiene la potestad de hacerlo, sobre todo si el obispo da esa autorización. Es decir, la prefectura para el culto divino, la congregación para el culto divino de la Santa Sede, da al obispo local, al ordinario local, la potestad, la autoridad para delinear los medios litúrgicos con que se va a celebrar especialmente la Santa Eucaristía. Ahora, también pues la congregación pide a los obispos que inteligentemente actúen según su conocimiento pastoral y según su sentido pastoral, para que todo lo que hagan sea para el bien de sus fieles, para que ellos puedan tener una relación más íntima y estrecha con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la Santa Sede tenemos que estar conscientes de que está abierta a el recibir la comunión de rodillas o la comunión de pie. Es decir, no hay ningún problema en cualquiera de los dos medios. Entonces, pues los obispos, si realmente van a estar en acorde con la Santa Sede, pues lo más natural es que ellos también acepten lo que la Santa Sede expone como posibilidad, a no ser que sea algo que realmente pues el obispo local sabe algo que no saben los demás obispos, y entonces él tiene la libertad de decir, pues no se hace así, se hace de esta otra manera, y eso es respetado.
Es una cosa maravillosa, hermanos de la Iglesia Católica, que hay un respeto enorme en lo que se refiere a los pastores locales, porque ellos al fin y al cabo, delante de Dios, tienen que responder por sus acciones. Me gustaría muchísimo que nos llamen. El teléfono en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Qué bueno, hermanos y hermanos, que estamos de regreso juntos compartiendo la palabra de Dios, y qué rico porque aprendemos, compartimos y pues nos acercamos más unos a otros. Este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, si la última cena del Señor fue con 2 especies, ¿por qué en la comunión solamente se le da al creyente una, el pan? Se podría entender que por asuntos de comodidad o economía, pero en nuestro medio muchos sacerdotes utilizan un poco de vino unido a la hostia. Raúl de Manizales, Colombia. Raúl, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Ante todo, no es por comodidad que el sacerdote opta por dar solamente el cuerpo de Cristo. Estamos conscientes de que cuando el Señor Jesús celebra la última cena, que es la primera misa realmente que se celebra, Jesús la celebra con sus más cercanos discípulos, que son sus apóstoles. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios que Jesús toma el pan y da gracias y lo parte diciendo: esto es mi cuerpo. Es decir, aquí está mi ser, aquí está la totalidad de mi vida, aquí está todo yo. Y hace lo mismo con el cáliz que tenía vino. Jesús está celebrando la Pascua judía. Pero Jesús añade estas maravillosas palabras al rito judío y le da una nueva dimensión. Y la nueva dimensión que Jesús le da es decirle a sus más cercanos colaboradores: este soy yo que me entrego por amor a ustedes. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Los sacerdotes en el mundo entero tienen la opción de dar la comunión bajo las 2 especies, a no ser que el ordinario local, es decir, el obispo, lo impida. Pero tenemos la opción de dar bajo las 2 especies, es decir, el cuerpo del Señor, que es el pan eucarístico, la hostia consagrada, y la sangre del Señor, que es el vino consagrado, que ya no es vino y ya no es pan, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. O lo puede hacer de una sola forma, dando el cuerpo del Señor, dando la hostia consagrada. Y en esa hostia consagrada, en ese pan vivo bajado del cielo que el sacerdote da a la feligresía, ahí está la totalidad de Jesús. Ahí está su cuerpo, enseña a la iglesia, ahí está su sangre, ahí está su humanidad, ahí está su divinidad, ahí está su alma. Y cuando nosotros damos el cuerpo de Cristo, y iba a decir yo solamente, y no puedo decir solamente porque lo estamos dando todo, estamos dando la totalidad de Dios. Es decir, estamos dando al mismo Dios en ese pan consagrado, en ese pan del cielo, al fin y al cabo, que es el cuerpo del Señor, que lo tiene todo en ese pedacito de pan consagrado, la totalidad de Dios. Entonces no es ni por comodidad ni por economía, sino que existen, de acuerdo a la iglesia, estas 2 opciones. Bendito sea Dios. Quiero decirles, hermanas y hermanos, en este momento recibimos una llamada de Consuelo Rosales de Texas. Pido oración por la novia de su hijo que está en estado de coma. Tiene 5 días sin despertar y necesita pues mucha oración, y pedimos al Señor que en este momento toque el Señor el corazón, la mente, el cuerpo de la novia de tu hijo, Consuelo, y que si es la voluntad de Dios, y así lo pedimos con todo nuestro corazón, que ella pueda revivir, salir del estado de coma y
experimentar salud plena, salud abundante en el nombre de Cristo Jesús y por su preciosísima sangre. Benditos a Dios. Y también Ernesto de Ocala, Florida, pregunta por carta, ¿qué significa Deus meus et omnia? Deus meus et omnia, y significa mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Qué hermoso que nosotros podamos decir con María Santísima, mi Dios y mi todo. Esclavo tuyo, Señor, esclava tuya, hasta el último suspiro de mi vida, y todo tuyo, tú tus tubos, para siempre, para toda la eternidad. Tenemos muchísimas llamadas, benditos a Dios, muchísimas preguntas, doy gracias a Dios. Esta dice así: Padre, ¿por qué los evangelios de María Magdalena y otros discípulos no son aceptados por la iglesia y no aparecen en la Santa Biblia? Yo creo que son seguidores y hombres de Dios y que son escritos verdaderos. Y esta pregunta la hace Ana. Y la razón básica es porque estos libros nos fueron aceptados por la iglesia cuando la iglesia compuso el Nuevo Testamento, y como resultado la Biblia entre el 375 y 395, porque la iglesia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y fue el Papa Dámaso quien dio la orden a San Jerónimo que recopilara los libros que finalmente iban a ser aprobados por la iglesia, no solamente como inspirados por Dios, pero como palabra de Dios. Y al fin y al cabo la iglesia tiene la potestad de hacerlo porque la iglesia se le prometió. El mismo Jesús le prometió el guía del Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos. En estos momentos tenemos una llamada de José de Maryland. José, ¿me escuchas, mijo? Sí, padre, le escucho. Bienvenido, José, adelante, por favor. Sí, la pregunta que quiero que me haga, son dos, pero si no puede contestarme las dos, pues que sea una. ¿Puede un sacerdote negarle un servicio religioso a una persona que se ha suicidado? Es decir, comprendo. Un amigo mío se suicidó. Sí. Entonces vino un hermano de él y Juan del sacerdote ahí de mi parroquia, que le hiciera una misa de cuerpo presente. Él se le negó rotundamente, le dijo que no podía. ¿Y qué hizo tu amigo? Le dijo al amigo que no podía hacerle la misa de cuerpo presente porque esa persona era posible que no se enterrara ni en el cementerio, sino que era posible en el monte. Mira, yo creo que mi hermano sacerdote tiene que instruirse un poquito más, porque la iglesia no solamente acepta que la persona que se suicida pueda ser enterrada en Campo Santo, es decir, en el cementerio, y tener la Santa Misa, que al fin y al cabo es el mismo Jesús que se ofrece al Padre por el perdón del alma de esta persona que se suicidó. Y segundo, si bien es cierto que el suicidio es un pecado serio porque atentamos contra algo que no nos pertenece, que es la vida que le pertenece a Dios, también la iglesia habla de la importancia de creer en la misericordia de Dios. Y si bien es cierto que la persona ha cometido un acto muy, muy grave, también creemos que hasta el último instante de la vida de la persona, Dios da la gracia para que esa persona se arrepienta y se reconcilie con Dios y pueda entrar, después de un proceso purgatorio, por supuesto, en la presencia de Dios. De ahí la importancia de la misa por las personas que mueren, porque es el mismo Dios, el mismo Cristo Jesús, quien se ofrece al Padre como víctima por la expiación de los pecados de la persona que ha muerto. Entonces, qué pena que ese sacerdote haya dicho eso, porque no es correcto. Entonces, pedimos por el alma de esta persona que se suicidó. Yo te prometo celebrar una misa por el alma de esa persona y también, pues al mismo tiempo, voy a orar mucho por mi hermano sacerdote para que tenga una mejor instrucción en la teología de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, y pues pueda guiar al gremio de Dios, al pueblo de Dios, en una forma mucho más correcta. Tenemos que orar por nuestros sacerdotes porque al igual que los doctores, no todos tienen la misma educación, la misma formación, ni tampoco pues la misma disposición. Así que tenemos que orar mucho para que tengamos sacerdotes bien instruidos y sacerdotes santos para la gloria de Dios.
Este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en Dallas, Texas, con el Ministerio Jóvenes para Cristo. Así que espero verlos por allá, si Dios lo permite. Esto va a ser el próximo sábado y domingo 19 y 20 de este mes de julio. Para más información, por favor, comuníquense con el hermano Mauro Silva y el teléfono es el 214-670-2066. 214-670-2066. Y tenemos pues ya muy pronto, el día 16 de agosto en Dallas, Texas, el esperado sábado de milagros. Y esto pues va a ser todo un día. Va a estar el hermano Neil Vélez con su grupo Misioneros de Jesús. Va a estar también nuestro queridísimo Pepe Alonso del programa Nuestra Fe en Vivo. Va a estar el padre Eduardo González de Dallas, Texas, y este servidor, el padre Pedro Núñez. Para más información, por favor, comuníquense ya al teléfono 214-527-4839. 214-527-4839. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias por su sintonía. Me gustaría mucho también que ustedes visitaran la tienda de regalos de mensaje. Hay muchísimas cosas lindas para regalar y también para ustedes mismos. Vayan a regalosdemensaje.com y ahí van a encontrar muchísimas cosas hermosas. Les recordamos sus oraciones por este ministerio EWTN y Radio Católica Mundial, y también les invitamos para que sean partícipes de la fuente de ingreso de este ministerio que está haciendo tanto bien y salvando a tantas almas. Sus donaciones son más que bienvenidas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus seres queridos, y esté con ustedes por siempre. Hermanas y hermanos, que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios primero.